Soy Pablo Artal y esto es el Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia. Aquí nos dedicamos a estudiar la óptica y la física del ojo. El ojo es un instrumento óptico que forma imágenes del mundo sobre la retina y dependiendo de lo bien o mal que forma las imágenes, las personas ven bien, no tan bien, muy bien o muy mal. Y nosotros intentamos entender cómo ven las personas y sobre todo intentamos mejorar su visión. En realidad, la óptica del ojo no es mucho más complicada que una simple lente como esta, que forma las imágenes sobre una pantalla. En este caso la pantalla es la propia retina. Cuando las imágenes están bien en foco, en principio, si todo el sistema visual es correcto, la persona ve correctamente. Lo que suele ocurrir, en muchos casos, es que el ojo es más largo de lo que debe ser. En ese caso, tenemos un miope, o más corto de lo que debe ser, tenemos un hipermétrope, o otro tipo de problemas. En este laboratorio hemos construido instrumentos, como estos de aquí que ahora os voy a explicar, que permiten por vez primera saber cómo otras personas ven. Seguramente os habréis preguntado alguna vez cómo ve mi abuela que se queja tanto, o mi vecino que es miope de 5 dioptrías. Es difícil ponerse en la cabeza y en el sistema visual de otra persona. Con este instrumento de aquí es posible. Os voy a enseñar, os voy a hacer un pequeño recorrido, un pequeño tour de cómo otras personas ven y cómo vemos nosotros mismos. Este es nuestro instrumento, nuestro simulador visual de óptica adaptativa. Todas estas lentes y toda esta electrónica, controlada por aquellos ordenadores, tiene el propósito de producir en el ojo de un observador, de una persona que se sitúa aquí, cualquier tipo de óptica, cualquier situación óptica. El corazón del instrumento, o los dos corazones del instrumento, es este espejo, es un espejo deformable que cambia su forma controladamente, y un instrumento que se llama un modulador de cristal líquido. Ambos están conjugados ópticamente con la pupila del ojo del sujeto. Introducen de manera no invasiva pues cualquier tipo de anomalía óptica. De alguna manera, alguien puede imaginar que estando aquí puede ver como vería alguien que ha sido sometido a una cirugía refractiva o que tiene unas lentes especiales, etc. Con lo cual es una gran plataforma para testear, para probar todos los tipos de óptica. El instrumento puede funcionar porque el ojo se ilumina con un láser invisible, la luz es guiada por todas estas lentes y llega a esta zona, que es un sensor que mide exactamente las características ópticas del ojo. Ese sensor está controlado y conectado con el espejo y con el modulador, en los cuales se induce pues, la óptica que queremos inducir. El sujeto, mirando a través de toda esta óptica, ve cualquier tipo de imágenes que están proyectadas por un pequeño monitor, un pequeño microdisplay, que es esta cosa de acá, y que se introduce en el sistema. Es decir, el sujeto está viendo a través de toda esta óptica, está viendo el mundo virtual de ese microdisplay, con las distintas situaciones que uno quisiera generar. Es divertido porque uno puede ver como alguien vería, pero también es útil porque uno puede predecir cuál sería la mejor situación de una corrección visual adecuada. Bueno, y ahora probablemente sentirás curiosidad por saber cómo distintas personas ven, después de que os he enseñado este instrumento. Vamos a empezar conmigo, por ejemplo. Soy un poquito miope y voy a enseñaros cómo veo, por ejemplo, un coche enfrente de mí, a unos 60 metros. Y este sería un poco el ejemplo. Sin mis gafas no puedo leer la matrícula. Cuando me coloco las gafas empiezo a ver un poquito, pero luego os quiero llamar la atención de que si corrigiera
todavía más, utilizando el instrumento que os he enseñado, podría leer con total precisión los números. Es posible corregir algunos de los defectos más allá de lo que hacemos normalmente con las gafas. Este sería un caso, un ejemplo de lo que alguien llamaría una persona con una visión supervisión o súper especial. En cualquier caso, este sería una situación con una buena visión, una visión correcta. ¿Qué ocurre con alguien como os mencionaba antes, este vecino vuestro que es miope de 5 dioptrías? Pues esto es lo que ve una persona con 5 dioptrías, una persona real. En realidad unas letras, y ya veis, bueno, no se ve nada, ¿no? Si empezamos a corregirle y le dejamos con 4, con 3, con 2, con 1, perfectamente corregido. Este sería una persona que no es miope. Veis que el efecto de la miopía pues puede ser bastante devastador. Es cierto que es imposible corregirlo con gafas. Otra situación que probablemente veis a menudo es el caso de vuestros padres o vuestros abuelos, que quizás a veces os habéis preguntado por qué se colocan tan lejano el periódico para leerlo. Esa es una condición que se llama presbicia o vista cansada. Lo que ocurre es que cuando uno se hace mayor no puede acomodar, no puede enfocar los objetos próximos, con lo cual tiene una tendencia a alejarse los objetos para ver. Podéis ver la simulación aquí. Estas letras que estarían en la distancia, cuando se van acercando a una persona presbita, cuando están cerca, a 30 centímetros, pues bueno, no puede leer. Solución. Bueno, hay distintas soluciones. De hecho, nosotros con nuestros instrumentos en nuestro laboratorio estamos trabajando para desarrollar soluciones que corrijan la vista cansada. Hay otra condición que me gustaría mencionaros, importante, que son las cataratas. Las cataratas aparecen de manera natural cuando uno envejece. Si uno se hace suficientemente viejo, acabará teniendo cataratas, o sea que es bueno tener cataratas en algún momento. Y lo que ocurre es que el cristalino del ojo, una de las lentes del ojo, se opacifica, se vuelve lechosa, no deja pasar la luz y no vemos. Esta sería la imagen de una persona con cataratas. Así ve una persona con cataratas. Ya veremos después qué es lo que realmente debería ver. La solución, por cierto, es bastante sencilla. La solución para una persona con cataratas es la cirugía, es sustituir su cristalino, que está lechoso y no deja pasar la luz, por una pequeña lente, que es una lente intraocular, que se coloca en su lugar. Por cierto, nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio, utilizando este instrumento, nuevas lentes intraoculares que millones de personas llevan en el mundo, teniendo una visión mejor de lo normal. ¿Cómo ve esa persona con cataratas una vez que se le ha colocado la lente intraocular? Pues de esta manera. Pasa de no ver a ver con esta solución. Bueno, ya veis que estos instrumentos pues son divertidos porque nos permiten entender cómo otras personas ven, nos permiten de alguna manera ponernos en la piel de otros, lo cual es normalmente interesante, pero lo mejor para nosotros es que nos permiten inventar nuevas lentes, nuevas soluciones, que eventualmente millones de personas en el mundo llevarán teniendo una mejor visión. No es solo diversión, también son cosas prácticas, cosas útiles para que la gente vea mejor.